Saludos. Para realizar la tarea 2 creo conveniente darles unas indicaciones mediante este vídeo explicativo. En esta tarea vamos a trabajar con la misma cuenca hidrográfica que en la tarea anterior 1, cuya superficie, recordemos, es de 28 kilómetros cuadrados. El cálculo de la infiltración se realizará mediante el modelo de pérdida inicial y constante, donde la pérdida inicial es de 16 milímetros. Esto consiste en la humedad que determina el umbral de escorrentía, a partir de la cual se origina escorrentía a un ritmo determinado por el balance entre la precipitación y la intensidad de infiltración constante, que vale 14 milímetros hora. El hidrograma utilizado es el unitario del SCS, para lo cual conocemos que el tiempo de desfase son 130 minutos. En cuanto a las especificaciones de control, nos indican que el intervalo de cálculo o time interval sea de 5 minutos, esto con la finalidad que todos obtengamos unos resultados comparables. Y por último, en este ejercicio no se considera el caudal base por simplicidad. En ejercicios posteriores sí se modelará. Revisemos el enunciado. Nos dicen que en esta cuenca existen 4 estaciones meteorológicas referenciales y que el método de ponderación de sus registros es el de polígonos Thyssen. De esas 4 estaciones hay una que está dotada de pluviógrafo. Se representa por PG. Es esta de aquí con el símbolo de una estrella. Sin embargo, las 3 restantes disponen tan solo de pluviómetros totalizadores PM. Este es el pluviómetro 1, pluviómetro 2 y el pluviómetro 3. Nos dicen que el pluviógrafo ha registrado una lluvia de cálculo, de la que obviamente se conoce el pluviograma. Esta lluvia se inicia a las 8 de la mañana, finaliza a las 11 y los intervalos tienen una amplitud de 5 minutos. Fíjense que este tiempo coincide con el especificado arriba como time interval. Aplicando el método de ponderación de polígonos Thyssen se obtienen los polígonos que son representados por cada observatorio meteorológico. Por ejemplo, el pluviógrafo obtendrá registros de lluvia que representarán el volumen que incide en esta zona de la cuenca, que representa el 40% de la misma. Por su parte, el pluviómetro 1 representará, con su registro de lluvia total, el volumen que incide en el 30% de superficie. El polígono Thyssen correspondiente al pluviómetro 2 tiene una extensión del 20% del área y obviamente el pluviómetro 3 tiene que encargarse de representar al 10% restante de la cuenca. Verificamos que la suma de esos porcentajes es 100. La tabla inferior
muestra las precipitaciones que se han registrado en las 4 estaciones y también las representatividades espaciales en porcentaje. Veamos, el pluviógrafo ha registrado una lluvia total de 52,61 milímetros. Esto no es otra cosa que la suma de todos estos valores. Pero la particularidad es que conocemos el patrón de lluvia, es decir, su distribución temporal, o lo que es lo mismo, el pluviograma. También hemos calculado que el peso o la representatividad es del 40%, que es coherente, ¿no?, con el área del polígono Thyssen respectivo. Por su parte, el pluviómetro 1 ha registrado una lluvia total de 47 milímetros. Lo que haremos con HMS es utilizar el mismo patrón de lluvia que ha sido capturado en el pluviógrafo, lo aplicaremos en toda la cuenca. De manera proporcional a la precipitación registrada en cada pluviómetro. Para introducir estos datos en HMS, primero lo haremos con el pluviograma, del mismo modo que se hizo en la tarea 1. Y a continuación introduciremos esta información que es necesaria para la ponderación. Tengo abierto esta tarea con ya he introducido la información básica de la cuenca, tanto el modelo de cuenca, también las especificaciones de control, incluso también la serie temporal, es decir, el pluviograma. Observen en el editor, en la tabla, que estos valores coinciden con los del enunciado, y en la pestaña gráfico se muestra el pluviograma de cálculo. Lo que haremos ahora es crear un nuevo modelo meteorológico. Eso se hace en Components, Meteorologic Model Manager. Creamos uno nuevo que lo podemos llamar, no sé, Thyssen, por ejemplo. Desplegamos la carpeta. Fijémonos en el editor. El método de precipitación será el de Gauge Weights, es decir, ponderación de estaciones. Gauge es una estación meteorológica, un observatorio meteorológico. Y weight es el peso. En cuanto a la evapotranspiración, no vamos a considerar este componente en el ejercicio, puesto que se trata de una simulación de tipo evento, tampoco la fusión nival o snowmelt, y por último verifiquen que el sistema de unidades es el métrico. Avancemos a la pestaña Basins y aquí es donde decimos al programa a qué cuencas y subcuencas se les va a aplicar el modelo meteorológico que estoy creando. En este ejercicio, como tan solo hay una cuenca, es lógico que le indiquemos que yes. Vamos al explorador y seleccionamos el elemento Precipitation Gauges. Descendemos de nuevo al editor y en esta tabla
tenemos que introducir el nombre de las estaciones pluviométricas, así como el total de lluvia. Esta información la tenemos en la tabla 2 del enunciado. Pero remarcar que es la información relativa únicamente a los pluviómetros, puesto que el pluviograma ha sido introducido anteriormente. Al primer pluviómetro le denominaré PM1 y la precipitación total, de acuerdo a la tabla 2, es 47. El pluviómetro 2 es 42 milímetros y por último el pluviómetro 3 ha registrado 35 milímetros. Muy bien. Subimos al explorador y dentro de Meteorologic Models desplegamos el elemento cuenca y nos aparece el ítem Gauge Weights. Es en esta tabla de abajo en el editor donde le indicamos al programa cuáles de las estaciones van a intervenir en la ponderación. En este ejercicio, las 4 van a ser consideradas, por lo tanto, la estación con pluviógrafo, yes, y las 3 con pluviómetro también, es decir, todas yes. A continuación pasamos a la pestaña Gauge Weights y aquí es donde introducimos los pesos de los 4 observatorios. Para la estación con pluviómetro, la tabla 2 nos indica que el factor de ponderación, el porcentaje, es de 40. En porcentaje lo introducimos en esta tabla, aunque el programa también acepta en tanto por 1. El pluviómetro 1, 30, el pluviómetro 2, 20 y el 3, 10%. Y por último, esta columna de time weight es el peso que vamos a dar a cada estación para conformar un patrón de lluvia conjunto en la cuenca. Me explico. En este ejercicio disponemos de un único pluviograma y por lo tanto de un único patrón de lluvia, que es el que aparece en la tabla 1. Pues bien, nosotros aplicaremos este mismo patrón, esa misma distribución temporal de la lluvia, a los otros 3 pluviómetros, es decir, el mismo patrón en toda la cuenca. Y ese ajuste lo haremos proporcional al volumen de lluvia registrado en cada estación. Por lo tanto, el pluviograma se encargará al 100% de representar ese modelo de lluvia, ese patrón de lluvia, para ser más precisos. De acuerdo, en este momento el modelo meteorológico está configurado correctamente. A continuación, entonces, configuramos el modelo de infiltración de GreenAMP. Para ello vamos al explorador, en Basic Models, el elemento hidrológico cuenca, seleccionamos y abajo en el editor vamos a la pestaña correspondiente a infiltración, que es LOS. El valor de pérdida inicial, de acuerdo con el enunciado, son 16 milímetros y la tasa de infiltración 14. De acuerdo, introducimos en primer lugar esos 16 milímetros. Fíjese que entre paréntesis indica la unidad a utilizar y la tasa
de infiltración, tasa constante, en unidades milímetros hora, es un dato que vale 14. Por último, el porcentaje de área estrictamente impermeable en la cuenca, en ausencia de información específica, presuponemos que es 0. El modelo de infiltración está configurado adecuadamente y disponemos de un modelo de cuenca, del modelo meteorológico, de las especificaciones de control y de la serie temporal de lluvia, de modo que el programa está listo para realizar la simulación. Aprovechemos para hacerlo y comprobar. Menú Compute, Create Simulation Run. Se activa el icono, pulso. Aparentemente la simulación es correcta. No me sale ninguna advertencia abajo ni ningún error. Al contrario, estas notas me dicen que no hay problemas con los parámetros y que se ha finalizado la simulación. Selecciono el icono Subbasing y hago un clic con el botón derecho para ver los resultados. Me interesa directamente el pluviograma en la figura superior, también el neto, y recordemos que esta porción azul de precipitación es la que no ha podido ser infiltrada y la que genera este hidrograma de respuesta en la sección de cierre. Si lo desean, pueden practicar con otros modelos meteorológicos de lluvia alternativos con porcentajes de representatividad diferentes para observar el efecto en la escorrentía y, en último término, en el hidrograma respuesta. Espero que les haya resultado útil este vídeo y que sigan aprendiendo mucho con estas prácticas y tareas. Gracias.